Neo Geo es el sistema rey en cuanto a gráficos de 16 bits. Sus juegos tienen algunos de los pixel art más bonitos de la historia del videojuego, y es un sistema muy especial que funciona distinto a otros en varias cosas clave, por eso merece la pena ver cómo funcionan sus gráficos. Neo Geo es un sistema único también por otra razón, y es que se explotó en recreativos y como consola doméstica, llamados respectivamente MVS y AES. Incluso poco después sacaron una versión doméstica con juegos en CD. Aunque estas versiones tienen algunos cambios sobre la entrada de mandos, explicación de cómo se juega o el formato de salida, en cuanto a funcionamiento de los gráficos, al menos en lo que vamos a ver hoy, son iguales. Así que voy a hablar de Neo Geo en general. Hoy tenemos ¿cómo funcionan los gráficos de Neo Geo? I can't breathe, but I'm happy. Neo Geo no tiene fondos, no tiene capas de fondo, backgrounds, como lo queréis llamar. Empezamos fuerte. Pero este tío no tiene ni idea. ¿Cómo no va a tener fondos si los King of Fighters tienen algunos de los fondos más bonitos que se han hecho nunca en 2D? Con gente aplaudiendo al fondo, con coches, con ríos. Sí, claro, todos esos fondos de juegos existen, pero no están hechos con capas pensadas para el fondo como solían tener otras recreativas o las consolas domésticas tipo Super Nintendo o Mega Drive. Neo Geo tiene 3 secciones que podríamos considerar capas, pero ninguna está pensada para tener fondos como lo solemos entender. Lo primero que se pinta es un color plano de fondo. Esto lo tiene casi cualquier consola, y supongo que se podría ir cambiando el color por líneas, aunque sospecho que esto de por líneas se usó mucho menos que en otros sistemas. Después vienen los sprites en la siguiente capa, se pintan por el orden en que están listados en memoria, uno al fondo, el siguiente por encima, el tercero encima del segundo, etc. Y todavía reserva un espacio especial, la capa fija, que está pensada para poner marcadores, barras de vida y esas cosas. Es el espacio de mayor prioridad, que se pinta siempre al final para que quede por encima de todo lo demás. En esta capa no se puede hacer scroll ni nada parecido, por eso se llama fija, es más para textos, puntos, marcadores. También se usó bastante para hacer transiciones, poniendo patrones en cada tile que juegan con figuras entre negro y transparente. Esta capa fija es bastante particular ya que no comparte cosas con los sprites, tiene sus propias paletas y su propio espacio reservado en memoria, incluso su propio tamaño de tile. Mientras que los tiles de los sprites son de 16 x 16 píxeles, los tiles de la capa fija son de 8 x 8. Vale, pero si no hay capas de fondo, ¿cómo se hacen esos fondos tan bonitos del King of Fighters? La respuesta es rápida. En Neo Geo todos son sprites. Neo Geo solo pinta sprites, pero pinta sprites muy especiales y puede pintar muchos sprites, hasta un total de 381 sprites en pantalla. See you back on the blacktop. En Neo Geo casi todos son sprites, pero son unos sprites bastante peculiares comparados con otros sistemas. Partimos del concepto de tile. Hice un vídeo explicando el coloreado por tile si queréis echar un vistazo, pero para lo que vamos a ver aquí nos sirve con saber que en Neo Geo un tile es un cuadradito de 16 x 16 píxeles. Pues un sprite está hecho de varios tiles. De ancho solo puede tener uno, pero de alto puede tener hasta 32 tiles. Es decir, que los sprites de Neo Geo pueden ser desde un cuadrado de 16 x 16 píxeles hasta una tira vertical con 16 píxeles de ancho y 512 de alto. Si juntamos varias de estas tiras verticales podríamos hacer algo, un fondo, un personaje, un camión. Voy a llamar objeto a una serie de sprites que juntos construyen algo. Y podemos mover por el escenario estos objetos, pero tendríamos que ir moviendo cada una de las tiras a la nueva posición sin que se nos olvide ninguna para que parezca un objeto único. Por suerte los sprites de Neo Geo tienen una característica que ayuda mucho con este problema. Podemos indicar que un sprite está pegado al anterior, siempre al de la izquierda, así que podemos decir que el segundo sprite está pegado al primero, el tercero al segundo y el cuarto al tercero. Ahora, con solo mover el primero, se moverán a la vez los 4, como si tuviéramos un objeto de 4 tiles de ancho.
Nos deja encadenar sprites a lo ancho hasta tener objetos de 512 x 512 píxeles. Esto tan grande ya es tamaño de fondo, pero gracias al sistema de pegar sprites, hacer scroll a un fondo es tan fácil como mover el sprite de más a la izquierda del fondo y ya está, se mueve todo el fondo, que puede ser bastante más grande que la pantalla. De hecho, cubrir toda la pantalla con un fondo solo necesita 20 sprites, 20 tiras de ancho y tienes toda la pantalla. Neo Geo tiene como límite 381 sprites en pantalla, con un límite extra de 96 sprites por línea. Aunque tuviéramos 3 fondos a pantalla completa, serían 60 sprites, dejando 36 sprites por línea y más de 300 en total para los personajes, balas, etc. Para hacernos una idea, el límite de sprites por línea de Neo Geo es varias veces mayor que los de Mega Drive y Super Nintendo. Puede parecer un punto débil del sistema no tener fondos, que todos sean sprites, pero también puede ser visto como libertad para los creadores de los juegos. Pueden utilizar muchos sprites para hacer fondos complejos compuestos con varias capas animadas con scroll independiente, o puedes hacer un fondo más sencillo para poder tener muchos enemigos, balas y explosiones poblando la pantalla. Depende del tipo de juego que se quiera hacer, del género y la experiencia que se busque. Neo Geo se estrenó en 1990, así que seguramente se diseñó durante 1989. En 1991 se estrenaron Fatal Fury y sobre todo Street Fighter 2, que dio el pistoletazo de salida a la fiebre por los juegos de lucha. Y me parece curioso que cuando llegó esta moda había un sistema con sprites verticales con los cuales podían hacer personajes a un tamaño tremendo para los juegos de lucha, incluso tener varios jugadores e ir cambiando de unos a otros, y que se vieran en el fondo los personajes que estaban esperando para luchar. No creo que tuvieran este tipo de juegos en mente cuando diseñaron el sistema, todavía no estaban de moda ni mucho menos, pero parece que Neo Geo estuviera especialmente pensado para los juegos de lucha, fue una de las claves de su éxito. De hecho, empezando a contar en Fatal Fury, que es cuando empezó la fiebre de Street Fighter, un 44% de los juegos de Neo Geo fueron de lucha. Otros sistemas suelen dejar elegir una cierta prioridad por sprite, sobre todo para saber si están por debajo o por encima de algunos de los fondos. Un numerito, 1, 2, 3. Pero los sprites respecto a otros sprites se suelen dibujar por el orden en que están declarados o con alguna tabla, pero tiene que ordenarlos el programador del juego, no la máquina. Gracias a estos números de prioridad, sí es sencillo hacer que un prota pase de estar delante de un fondo a detrás o cosas así. En Neo Geo no hay ningún número de prioridad porque todos son sprites, no hay un número de capas de fondo predefinido, y esos sprites se pintan por orden de la lista de sprites, empezando por el primero de la lista, que será el que se quede más al fondo, luego se pinta el segundo por encima y así hasta el último, que será el que se pinte más arriba. Siempre hablando de los sprites, que después se pinta la capa fija, la de los marcadores. Así que si quieres mandar algo al fondo, tienes que reordenar esa lista de sprites. Como los sprites usados por un objeto, por ejemplo un fondo, tienen que estar contiguos en memoria para poder pegarlos entre sí y nunca se superponen, en la práctica es como si ese objeto tuviera una sola prioridad, como si ese objeto fuera una capa. Así que podemos decir que Neo Geo no usa capas o que cada objeto tiene su propia capa, depende de cómo lo queramos ver. Los juegos de Neo Geo destacan porque siempre hay mucho movimiento en pantalla, animaciones internas de los objetos. Tener muchas cosas moviéndose debería ser fácil si tienes ROMs inmensas, solo es tener más frames de animación en cualquier objeto que haya por ahí. Público moviéndose en los fondos, que cualquier máquina tenga un montón de válvulas moviéndose, pancartas ondeando, etc. Pero el problema es orquestar todo ese movimiento. La CPU es limitada y aunque solo haya que cambiar el frame de animación de uno a otro, que no haya cálculos de físicas ni nada, puede sufrir teniendo que cambiar la animación de cada objeto. Pero Neo Geo tenía esto pensado y el chip gráfico tiene una característica que se llama autoanimación. Básicamente es como si pudieras poner GIFs, como se diga. Puedes hacer que un tile tenga varios frames de animación contiguos y que el chip gráfico se encargue de ir mostrando esa animación de forma automática. Ni una línea de CPU hace falta para mantener esa animación en bucle. Se pueden programar autoanimaciones de 4 cuadros de animación y de 8. No quieres que cambie de animación en cada frame, porque entonces una animación de 4 cuadros se haría 15 veces por segundo, una locura. Así que la autoanimación tiene una configuración para decir cuántos frames de descanso quieres antes de que cambie al siguiente cuadro de animación. Pero esta configuración de velocidad de animación se ajusta para toda la escena, no por cada sprite. Así que todas las animaciones van un poco sincronizadas, aunque esto viene bien para hacer cámara lenta en el último golpe del combate en algunos juegos de lucha.
De todas formas, el sistema tiene muchas posibilidades. Por ejemplo, puedes tener animaciones de más frames de 4 u 8, pero no hace falta que las hagas enteras a mano. Puedes cambiar de animación automática cada 4 u 8 frames y entre medias se encarga el chip gráfico. Por ejemplo, una animación de 20 cuadros de animación, en lugar de tener que actualizarla en los 20 frames, solo tendrás que actualizarla en 5 frames. Es muy difícil saber que están animando a mano y que tiene autoanimación. Incluso en el vídeo de tiles y paletas de color vimos que se pueden animar cosas cambiando las paletas de color. Para tener algunos ejemplos claros, he añadido un script Lua en Mame con el que puedo detener las autoanimaciones y ver un poco dónde se usan. Pero incluso con esta herramienta a veces me ha resultado complicado entender qué pasaba cuando hacían esto de encadenar autoanimaciones. A tanto no he llegado. Una de las características más conocidas de Neo Geo es que puede hacer zoom. Lo puede hacer sobre los sprites, pero como en Neo Geo todos son sprites, eso significa que puede hacer zoom a todo. Ahora bien, realmente no es zoom para hacer las cosas más grandes, sino más pequeñas. Es decir, cada sprite tiene que existir en su tamaño máximo y podemos pedir al chip de vídeo que lo haga más pequeño. Aquí hablamos de la capacidad de cambiar el tamaño de sprites del que viene en el cartucho del juego a otro más pequeño antes de pintarlo en pantalla en cada frame. Pero no quiere decir que no se puedan hacer animaciones donde un sprite parece estarse haciendo más grande. Simplemente en cada frame le vamos pidiendo al sistema que lo vayan cogiendo menos. Pero en Neo Geo, como hemos visto, los sprites son muy verticales, así que es bastante diferente escalar vertical que horizontalmente. Y de hecho son dos opciones que se manejan de forma distinta. Cuando encogemos el sprite verticalmente podemos elegir hasta 256 alturas de salida. Y esta altura destino se expande por los sprites unidos, así que si le decimos al sprite más a la izquierda de un objeto que tiene que encogerse a 72 de altura, todos los sprites de ese objeto se encogerán a 72 de altura. Sin embargo, en horizontal los sprites como mucho tienen 16 píxeles, así que solo hay 16 posibles valores para encoger los sprites en horizontal hasta llegar a 1 píxel de ancho. El valor de zoom en horizontal no se expande hacia la derecha por un objeto con sprites encadenados, hay que ponerlo en cada sprite uno a uno, y tiene cierta lógica, porque al encogerse los sprites más a la izquierda, también hay que mover los sprites de la derecha para juntarlos más. Es un poco más de trabajo que solo pedir a un objeto que se escale, pero aún así se pueden hacer cosas muy chulas. ¿Cómo es capaz el chip de vídeo de escalar hasta 381 sprites en pantalla a la vez? Pues lo hace a través de una tabla de escalado que tiene almacenada directamente en un chip de memoria en la placa. Esta tabla le dice desde cualquier tamaño cómo escalar a cualquier otro tamaño inferior. Entonces, si queremos por ejemplo hacer este sprite 8 veces más pequeño en vertical, pues el chip mira la tabla y la tabla le dice pilla la fila 8, la 16, la 24, la 32, etc. No hay algoritmos complejos de escalado ni suavizado de píxeles ni nada, si es que no se calcula, simplemente se hace una selección de filas que se conservan al encoger según lo que dice la tablita. Y en horizontal lo mismo pero con menos valores, al tener solo 16 píxeles de ancho. De hecho, la tabla de escalado horizontal es tan pequeña que os la puedo poner en pantalla. Por esta forma de hacerlo es tan rápido y se pueden hacer zooms a todos los sprites en pantalla a la vez. Y lo que más mola es ver cómo estas decisiones técnicas afectan a los juegos de un sistema. Habiendo jugado a los 148 juegos de recreativa de Neo Geo, en un 70% de los juegos he encontrado algún tipo de zoom en los 5 o 10 primeros minutos. Hay muchos zooms en las intros, con el logo o personajes entrando con un zoom para tener mayor impacto. Hay veces que se usan en las pantallas de Game Over o como transición entre pantallas. Hay unos cuantos juegos en que los enemigos aparecen desde el fondo y se incorporan a la parte jugable. Uno que me resulta muy gracioso es cuando hacen zoom vertical para que los enemigos mueran como deshaciéndose en el suelo. Hay juegos donde el zoom es uno de los aspectos principales, porque se hace zoom constantemente a pantalla completa según lo que ocurre. Esto era clave en algunas sagas de lucha de Neo Geo, ya que había ese efecto de alejar la cámara cuando los personajes se separaban. Por ejemplo, el zoom inicial con el que empiezan los combates de Art of Fighting se convirtieron en una auténtica seña de identidad para esa saga.
Y más allá, hay juegos en que sus mecánicas principales están influenciadas por esta capacidad de hacer zoom. Por ejemplo, teniendo dos profundidades a las que jugar, pudiendo saltar entre dos planos, uno más cercano a la cámara y uno más lejano. Y mira que algunos de estos juegos no usan el zoom del chip de vídeo para resolver estas situaciones. A lo mejor tenían dos juegos de sprites en memoria, uno grande y otro pequeño para cada animación, y usaban el zoom para la transición entre uno y otro. Y otras veces ni eso, pero tener la capacidad de hacer zoom y que otros juegos de la empresa usaran este diseño de dos profundidades influenciaron a otros juegos a usarlo, aunque fuera a su manera. Y hay muchos más ejemplos de juegos de Neo Geo usando zoom si te fijas un poco. De todas formas, en Neo Geo es complicado asegurar cómo se hace un efecto en concreto, porque tenían unos cartuchos tan grandes y buses tan rápidos que podían guardar como animación en memoria casi cualquier efecto y hacerlo así, a lo bruto, lo que en el resto de sistemas 2D simplemente no era una opción. Vamos a ver esto con más detenimiento. Siempre que se habla de tamaños de los juegos de esta época es un jaleo. 35 años después seguimos liados, así que primero vamos a aclarar las cantidades. Los anuncios de la época presumían de megas o megs en general, pero ¿mega qué? Pues megabits, pero lo más habitual hoy en día en almacenamiento es hablar de megabytes, así que vamos a poner todo en megabytes y vamos a hacer un recorrido histórico a Neo Geo. Cuando salió Neo Geo, las consolas de sobremesa más nuevas y populares eran Super Nintendo y Mega Drive. La mayor parte de los juegos de esta época eran de 8 y 16 megabits, es decir, 1 o 2 megabytes. Los primeros juegos de Neo Geo eran de unos 40-50 megs, es decir, 5 o 6 megabytes. A mediados de los 90 algunos juegos de Super Nintendo y Mega Drive empezaron a ser de 4 o 5 megabytes, pero para entonces Neo Geo ya tenía la pantalla de 100 megashock y 100 megs eran unos 12 megabytes. En 1995 habían llegado hasta 20 megabytes. En 1996 salió la Nintendo 64, también de cartuchos. Mario 64 ocupaba 8 megabytes y el máximo cartucho publicado para la consola fue de 64 megabytes. Unos pocos juegos usaron este tamaño, pero ya en el año 2000. Para entonces Neo Geo ya había llegado a su límite teórico, ese cartel de max 330 mega, es decir, 41 megabytes, ya se había alcanzado en 1996, pero querían más memoria, así que añadieron chips para hacer un cambio de bancos y para el año 2000 ya se habían hecho juegos de 700 megs, es decir, 88 megabytes. Para estos juegos tan bestias empezaron a usar la pantalla de inicio de Gigapower, que es un poco flipado, nunca llegaron al giga contando como lo cuentes, ni en megs, ni en megabytes, ni nada. En cuanto a cartuchos, no hay nada más grande y pesado que uno de estos cartuchos bestias de Neo Geo. Pero para dar contexto de lo que supuso el salto al CD, un CD cualquiera tenía 650 megabytes, es decir, 7 veces más la capacidad de los juegos más gordos de Neo Geo. Hemos comparado con consolas domésticas, pero ¿qué tal contra otras recreativas? La placa CPS de Capcom en la que salió Street Fighter 2 en 1992 podía tener 1,5 MB de memoria para gráficos y su sucesora, la CPS2 que salió en 1993 y llegó a correr juegos como Marvel vs. Capcom, tenía un límite total para la ROM completa, no solo gráficos, de 40 megabytes, que es como la mitad que los juegos más grandes de Neo Geo. Y eso que no se llegó a tocar techo, se podían haber hecho juegos más grandes. En parte gracias a esto, Neo Geo tuvo una vida larguísima, sobre todo para ser un recreativo. No conozco ninguna placa que durase tanto tiempo, sobrepasando incluso a sus propias sucesoras. Nació en 1990, casi un año antes de la salida de Super Nintendo o Sonic, y recibió juegos de forma oficial hasta 2004, con GameCube en el mercado, Sega fuera del mundo de las consolas, Sony explotando PlayStation 2 y Xbox a un año de lanzar la Xbox 360. Vale, le damos a Neo Geo el premio a los cartuchos más gordos, pero ¿para qué tantos datos? Los juegos de Neo Geo eran arcades, no eran especialmente largos, pero sí tenían algo diferencial, y es que eran los que tenían más personajes, más fondos, más animaciones por todos los lados, más samples de audio, más voces digitalizadas como las que he puesto en las cabeceras de secciones, más de todo. Esta animación súper chula para el inicio ocupa 6 megabytes, en otras consolas sería más grande que el cartucho más grande, sería impensable, pero en Neo Geo a lo mejor es un 10% del espacio, para adentro, que seguro que llama la atención. Por eso a veces los juegos de Neo Geo parecen hacer cosas imposibles para una máquina de 1990, pero es que son gráficos grabados directamente en el cartucho, a lo bruto. Se usaron gráficos digitalizados reales, hechos por ordenador, de anime, y otro detalle muy revelador son los fondos. En otros sistemas se repetían tiles en los fondos, se notaba que había zonas iguales que otras zonas, pero Neo Geo tiene fondos que parecen cuadros sin repetir nada. ¡Energía!
He entrado al trapo de las mayores diferencias de Neo Geo con otros sistemas, pero no hemos visto un poco las características del sistema. No me creo enrollar mucho, pero vamos a ver algunas cosas destacadas. La placa de Neo Geo es bastante parecida al resto de placas en el mercado de los recreativos. Tiene una CPU Motorola 68000, la más usada en recreativas, la misma de Mega Drive pero más rápida, a 12 MHz. Tiene su RAM, varias memorias de vídeo, un segundo procesador Z80 para manejar los chips de sonido, memorias de sonido y una serie de chips gráficos. Con esto podría estar describiendo casi cualquier placa de recreativo de finales de los 80, la mayoría tienen esta pinta. De hecho, la placa Neo Geo es una evolución de la anterior placa que usaba SNK, la Alpha 68K, que llevaba la misma CPU y los gráficos se almacenaban de una forma muy similar, así que Neo Geo no supuso una ruptura para los estudios de SNK ni terceros. Tiene 16 bits de color, o dicho de otra forma, las paletas pueden elegir entre 65.536 colores, pero por la memoria que tiene para paletas habría sitio para usar hasta 3.840 colores en pantalla, aunque se pueden usar trucos cambiando las paletas por líneas para tener todavía más colores simultáneos. En algún gráfico ya he puesto la resolución, no es nada destacable, 384 píxeles de ancho y en vertical depende de la región, 264 líneas en NTSC y 312 en PAL. Una de las cosas que más pueden llamar la atención son sus cartuchos. Ya hemos visto que tienen mucha memoria y eso hace que sean cartuchos muy pesados, con 2 placas por cartucho. Tiene la información muy separada por tipo de datos en diferentes chips de memoria, muy organizada. Algunos sabréis que los juegos de NES tenían 2 chips de memoria diferentes, uno para el programa del juego, las instrucciones y otro para los datos, es decir, los gráficos, sonidos, etc. Neo Geo sigue la misma distribución pero con una placa entera para cada cosa. En la placa de programa hay uno o varios chips con las instrucciones del programa y también hay otros chips con los datos de sonido, los samples, voces, esas cosas. La otra placa se llama CHA por Character y es donde están los datos gráficos, pero bien separaditos. Tienen chip para los gráficos de los tiles y estos chips van siempre en parejas, porque los tiles se almacenan partidos en 4 trozos de 8x8 con 2 de esos trozos en un chip y otros 2 en otro chip distinto para así poder cargarlos el doble de rápido. En otros chips distintos tienes los gráficos para la capa fija, es decir, marcadores, textos, puntuaciones, etc. También está en esta placa el chip del código de programa para el Z80 que maneja el sonido. Este nivel de organización se exige también para el propio programa de juego. Tiene que respetar un orden de contenido en memoria, sería algo así. Primero la pantallita de Neo Geo, luego el Attract Mode, que se reproduce en bucle mientras no se echa moneda. Echas moneda, pues la pantalla de crédito insertado. Tutorial de cómo jugar, luego ya el propio juego en sí mismo y pantalla de Game Over si se acaban las vidas, el tiempo, lo que sea. A veces algunos juegos disimulaban un poco algunas de estas etapas o parecían no estar, pero la gran mayoría de juegos de Neo Geo siguen esta estructura a rajatabla. Fernando Almeida versus Blue Lagoon Golf Course. No me iba para contarlo, pero así puedo decir la frase de «me habéis preguntado mucho por esto», y bueno, a lo mejor el mucho es exagerar, pero sí me han preguntado por el tema de los Raster Effects en Neo Geo, en especial en el Neo Turf Masters, y cualquier excusa es buena para poner la música de este juego. Muchos juegos de la época hacían efectos de raster o scanlines o line scrolling o como lo queréis llamar. Al final es cambiar cosas de una línea a la siguiente. Normalmente desplazar el fondo para intentar dar efecto de profundidad o paralaje más bestia. Pero claro, Neo Geo no tiene fondos tal cual, son todo sprites, y el efecto se ha visto en muy pocos juegos. Por eso creo que hay gente preguntándose cómo funciona. En otros sistemas es más fácil realizar este tipo de efectos porque tienen acceso directo a memoria para cambiar esos valores en cada evento de final de línea. Por ejemplo, hay que actualizar los valores del modo 7. Pues dejas la lista de valores en memoria y el sistema de memoria va actualizando en cada línea pasando el valor que toque al chip gráfico sin que se tenga que usar la CPU. Pero Neo Geo no. Tiene una interrupción que se puede sincronizar con las líneas, pero no tiene acceso directo a memoria, así que cuando llega a la línea que deseas, salta tu código. La CPU tiene que calcular los nuevos valores o pedirlos a memoria y mandarlos por el bus de datos al sitio adecuado, y todo eso antes de que empiece a pintarse la siguiente línea de pantalla. Además en Neo Geo no hay fondos, así que habrá que actualizar estos valores en todos los sprites involucrados en ese fondo. Este sistema no es bueno para este tipo de efectos, pero dentro de lo que cabe tiene la suerte de tener buses bastante rápidos, así que algún juego pudo usarlo. Es una pena porque la consola tiene la capacidad de escalar sprites por hardware y los fondos son sprites. Podría haber hecho efectos tipo modo 7 pero con varios fondos, no como Super Nintendo que solo podía hacerlo con un fondo. Aunque si lo comparamos con modo 7 allí se puede rotar. En Neo Geo solo se puede hacer perspectiva con el zoom y esos efectos de raster, pero no tendríamos esa sensación de estar dentro de un circuito como en Super Mario Kart.
Bueno, vamos a dejar lo que podría haber sido y vamos a ver lo que fue. NeoTurf Masters. Al empezar a pintar pone una interrupción para que le avise al llegar a la línea 96. Toda esa parte son el fondo lejano, montañas, cielo y esas cosas. A partir de aquí empieza a pintar el suelo jugable, pintado con perspectiva, y para eso necesita cambiar los valores de los sprites que representan el terreno. Y lo hace cada 2 líneas. Así que empieza a poner interrupciones que salten cada 2 líneas y va cambiando los desplazamientos de esos sprites, el tipo de terreno, etc. Con una lógica interna que va contando por qué línea se llega. Al llegar a la parte de marcadores ya se resetea la interrupción para que salte al terminar el frame, porque en la parte de marcadores no necesita cambiar nada por líneas. El juego de motos Riding Hero también usa este tipo de efectos por líneas, y también la intro de Sengoku 2 con esas letras que van hacia el fondo y se reflejan boca abajo. Ambas cosas se hacen con interrupciones por líneas. En un sistema con la capacidad para escalar todos los sprites en pantalla, esperaría encontrar más juegos tipo Riding Hero como el Space Harrier de Sega. Al menos los primeros años. Entiendo que después de salir Virtua Racing, Ridge Racer y Daytona USA no tendría sentido, pero de 1990 a 1993, ¿por qué no explotaron más los arcades de velocidad? No tengo información oficial, es una corazonada mía, pero me huelo que es por esta dificultad que tenía el sistema para hacer raster effects, porque en estos juegos también son muy importantes los efectos de skylines para dibujar el suelo. No sé, ahí lo dejo. Hattori Hanzo. No suelo bajar a tan bajo nivel como explicar la composición de imagen final, pero es muy interesante porque muchas de las características y limitaciones del sistema salen de aquí. Vamos a echarle un vistazo aunque sea un poco simplificado. Los sistemas de la época no solían tener un buffer de imagen de salida, necesitaría demasiada memoria, así que lo que hacían era pintar una línea y mandarla directamente a la tele. Es decir, que la parte de componer la imagen tenía que estar sincronizada con la televisión que la iba pintando. En Neo Geo, para poder pintar con todas esas características que hemos visto, tenía un sistema de pintado que trabajaba en 3 líneas a la vez. Es decir, que mientras estamos mandando una línea a la tele, se está trabajando en la línea de debajo y en la de 2 por debajo, como que fuera una cadena de montaje. Cada línea tiene que pasar por 3 pasos. El primer paso cuando le faltan 2 líneas para que se pinte, otro paso cuando falta una línea y el último paso mientras se envía a la tele. En el primer paso se comprueba qué sprites afectan a esa línea para hacer una lista de los sprites usados en esa línea. Esta lista de sprites a pintar en la línea es la que tiene un tamaño máximo de 96 sprites, por eso la consola tiene esa limitación de sprites por línea. Bueno, en realidad son 2 listas de 96 sprites, una que se va generando para la línea actual más 2 y otra que se está leyendo para la línea actual más 1. Si ese primer paso es la preparación de datos, el paso 2 es básicamente el pintado de sprites usando los datos. Lo importante aquí es dónde se pinta, también tiene un doble buffer de líneas. Pinta una línea en este segundo paso y cuando está lista le da el cambiazo para mandarla a la tele en el paso 3. Lo voy a dibujar como 2 líneas, tal cual estaría la imagen, pero en realidad por dentro estos buffers de línea están divididos a su vez en 2, uno para los píxeles pares y otro para los impares, y va pintando 2 píxeles pares y 2 impares a la vez, así que la salida de píxeles suele ser de 4 en 4. En realidad es aquí donde nace el límite de 96 sprites por línea para el buffer anterior, y el problema es de tiempo. Solo puede pintar 1536 píxeles en el tiempo que tiene para cada línea, y si cada sprite tiene 16 píxeles de ancho, solo le daría tiempo a pintar 96 sprites. Por eso hicieron el buffer de sprites de cada línea de 96 sprites, porque no daba tiempo a pintar más. 1536 píxeles son muchos más de los que tiene la línea, que es de 384 píxeles, pero contamos con que se van a pintar sprites sobre otros sprites tapando al anterior. Podemos pensar que la línea pintada en este segundo paso es ya casi igual que lo que se pinta en pantalla, pero no, todavía está bastante alejado. El color sigue siendo indexado, es decir, que esta línea no hay información de tipo rojo, naranja, amarillo, verde, sino que pone algo tipo paleta 2 color 7, paleta 11 color 2, paleta 3 color 3, y por ahora solo trae información de sprites, pero no se ha añadido los gráficos de los marcadores, y esas cosas se hacen en el tercer paso. Para cada píxel se consulta la capa fija, la de marcadores. Si tiene color se usa ese color, y si está vacío entonces se pilla el píxel del buffer que se pintó con los sprites. Por hacerse tan al final es por lo que la capa fija siempre queda por encima de todo lo demás. Ahora ya tenemos el color definitivo que se va a pintar en pantalla, pero indexado. Sigue siendo una referencia a una paleta, y es en este momento cuando ya se transforma en color real para poder mandarlo a la tele. Que este paso a color real se haga tan al final hace que se mantenga indexado todo el camino, necesitando menos memoria. Y también que no se trabaje en calcular el color real de sprites por un lado y de la capa fija por otro. Pero la consecuencia es que no se pueden hacer transparencias. Para poder hacer matemáticas con el color, sumar colores y esas cosas, se necesita tener acceso al color final, no se puede hacer con referencias a paletas. Lo de no tener transparencias es muy notorio en Neo Geo. Se buscaron trucos como el Dither o parpadeos. Ya hice un vídeo explicando cómo se consigue transparencia aparente con parpadeos, pero he visto algunos
algunos ejemplos más muy exagerados. Por un lado está Samurai Shodown 4, que tiene unas barras de vida parpadeando todo el rato para que se vea el escenario que hay debajo, y me parece que distrae un montón. Y por otro lado está la intro de Fatal Fury 3, donde se usa el parpadeo para poner el reflejo en el cristal. Lo que me dejó con el culo torcido es este cartel de Continue del King of Fighters 97 que parece tener transparencia de verdad, sin parpadeos ni nada, y cuando lo he investigado resulta que tiene los números con el fondo ya dibujado en el sprite y van cambiando de color, es decir, transparencia ya grabada en memoria aprovechando que los números salen siempre en el mismo sitio. Y para terminar vamos a ver algunas de esas optimizaciones curiosas que me sorprenden. Las placas Neo Geo tienen una cosa que me hace gracia, algo parecido a la mano del muerto de los trenes. Tiene un contador de frames pintados que resetea la máquina si supera cierto valor, normalmente 16 frames. Así que el juego tiene que ir reseteando a cero ese contador todo el rato. Es decir, que el juego tiene que ir diciendo sigo vivo, cada pocos frames. Si no lo dice, el sistema se reinicia solo porque entiende que el programa del juego se ha colgado. Esto hace que la máquina no se quede nunca congelada, haciendo la vida más fácil a los dueños de los recreativos. Otra de las cosas que se ven en algunos de los juegos es que tienen ralentizaciones, porque aunque la CPU es bastante rápida si tenemos en cuenta que el sistema se lanzó en 1990, después se podía quedar corta, sobre todo si había muchos objetos en pantalla con comportamiento propio. Por ejemplo, es bastante conocido que Metal Slug 2 sufría unas ralentizaciones tremendas, sobre todo jugando a 2 jugadores. Después sacaron el Metal Slug X, que cambiaron algún boss de sitio, algunos gráficos de día a noche, pero básicamente es el mismo juego, intentando arreglar esas ralentizaciones. Y para acabar, una optimización de mucho nivel. En algunos juegos del final de la consola encontraron un sitio de memoria sin usar. Resulta que el chip de memoria que almacena los atributos de los sprites tiene memoria suficiente para 448 sprites, pero el sistema solo pinta 381 sprites, así que usaban ese trozo de memoria para guardar sus cosas y se arañaban unos pocos K de memoria. Vaya recreativa, la Neo Geo. No sé si sabéis que es el primer sistema en tener tarjetas de memoria para guardar partida. Lo tenía la recreativa y lo tenía la máquina de casa y podías cambiar partidas en algunos juegos entre ambos sistemas. Aunque la verdad es que yo nunca he visto una máquina como esta. Las máquinas que yo veía eran máquinas genéricas que tenían juegos de Neo Geo dentro, pero aún así he jugado bastante a juegos de Neo Geo. Yo os diría, mi top 3 de juegos que más monedas he echado yo serían los Metal Slug 1, 2, X3, Neo Turf Masters, y el tercero, a la sala que yo más iba, tenían el Waku Waku 7. Muchas veces si iba por delante y tenía 25 pesetas, se echaba allí, me gustaba mucho el Waku Waku 7. ¿Y vosotros qué juegos...? Ay, perdonad que me están llamando. Nos vemos en el siguiente vídeo de Mind the Game. ¡Hasta pronto! A ver... La parte central va mucho más rápido, pero es esta otra pantalla la que os quiero enseñar. Ese fondo que serpentea y cuya parte central se desplaza verticalmente. Por ejemplo, se pueden dejar vacíos frames de animación en una dirección y el motor cogerá el del lado contrario y lo espejará. Este bicho disparando a la derecha no hace falta tenerla porque será bicho disparando a la izquierda en espera.